Bueno, en este caso, en esta semana, nos toca la semana 7 del módulo 74 y el módulo 70. Vamos a iniciar con la explicación del módulo 74. Si ustedes ven, en el módulo 74 la habilidad es analizar gráfica y algebraicamente las funciones logarítmicas. Entonces, esta habilidad es la misma que la semana anterior. La semana anterior también vimos el análisis de funciones logarítmicas en su forma gráfica y en su forma algebraica. En este caso, esta guía es un poquito como más de lo mismo, como repasando lo que hemos visto en el módulo 74. Entonces, iniciando, dice función logarítmica. Y ya ustedes tienen que tener claro lo que es una función logarítmica. Que una función logarítmica es toda función en donde R que tiende a R positivo, dominio R que tiende al codominio R positivo. Tal que la función está dada de la forma logaritmo en base a de x. Recuerden que la base siempre tiene que ser mayor a 1 o entre 0 y 1. Hay dos casos, ¿verdad? Entonces la base siempre tiene que ser positiva. La base también tiene que ser diferente de 1 y diferente de 0. Es decir, es cualquier número positivo diferente de 0 y diferente de 1. Eso es una función logarítmica. La función logarítmica, como ustedes ya lo sabían, es la inversa de la función exponencial en base a. Eso ya lo vimos en la guía de la semana 4. Estas dos funciones son inversas. Ven que yo tengo una función logarítmica y de esa función logarítmica se hace una función exponencial, en la cual la base se mantiene, la base de la función logarítmica es la misma base de la función exponencial, el argumento de la función logarítmica es el resultado de la función exponencial, y el resultado de la función logarítmica es el exponente de la función exponencial. Ahí, eso sería como la inversa, ¿verdad? ¿Qué elementos van a ir calzando en cada una? También dice que la función logarítmica solo existe para x mayor a 0, sin incluir al 0, ¿verdad? No se incluye el 0. Por lo tanto, su dominio es el intervalo del 0 al infinito positivo, sin incluir 0. Recuerden que el dominio de toda función logarítmica, ¿verdad? Que es la que estamos viendo, es en el lado positivo. El dominio solo es en x. Entonces solo se ve en el lado positivo. Luego dice que cuando x es igual a 1, la función se anula. Por eso se dice que nunca la base puede ser 1. También hay algunas características que la función logarítmica de la base es siempre igual a 1. Estas características las vamos a ver en la semana siguiente. Ahora bien, la curva es continua y es creciente cuando a es mayor a 1. Cuando la función es mayor a 1 en su base, la función sería creciente. Pero cuando su base es un valor entre 0 y 1, cualquier valor entre 0 y 1, la función es decreciente. Entonces, si tenemos que nosotros anotamos la base, solamente la base en la calculadora, y esa base es un resultado mayor a 1, la función es creciente. Pero si notamos solo la base en la calculadora, pasamos a decimales y obtenemos un resultado entre 0 y 1, la función es decreciente. Tenemos dos casos especiales en funciones logarítmicas. Hay dos casos muy especiales. Hay dos logaritmos que serían especiales, por decirlo así, que no son normales. El primero es la función logarítmica que no tiene base. Recuerden que toda función logarítmica que hemos visto tiene una base a, ¿verdad? Tiene una base a y un argumento x. Entonces nosotros cuando vemos esa función logarítmica decimos, ok, la base es el numerito que está aquí abajo. Pero ¿qué pasa si no hay base? Como en este ejemplo. Vean que en este ejemplo la función es igual al logaritmo de x. No hay ni una base. Cuando no hay base, cuando un logaritmo no tiene base, como en el ejemplo anterior, se entiende que la base es el número 10. Entonces la base de este logaritmo que se está señalando acá, que no tiene base, la base sería el número 10. Cuando a ustedes les aparezca un logaritmo sin bases, esto significa que es el número 10. Y la otra es el logaritmo o la función del logaritmo natural.
Entonces la función del logaritmo natural sería esta, f de x es igual a ln de x. ln significa logaritmo natural, el logaritmo natural de x. Si ustedes ven, tampoco tiene base, ¿verdad? No tiene un numerito antes de la x. Cuando no tiene un numerito antes de la x y dice logaritmo natural, esta base es e, la base es el número Euler, que es 2,71. En este caso, estos dos ejercicios que les acabo de mostrar, tanto el logaritmo natural como el logaritmo de x, ambos no tienen base. En el logaritmo de arriba, el logaritmo de x, la base es 10. En el logaritmo de abajo, que no tiene base, es el logaritmo natural, pero ambos son crecientes porque sus bases son positivas. Digo no tienen base porque no la vemos a simple vista. Sin embargo, ya sabemos que cuando aparece L o G, X, la base sería el número 10. Y cuando vemos Ln, que es el logaritmo natural, la base sería 2,71. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplillo pequeño. Ejemplo CAF, y ahí viene reales, que tiene reales positivos, tal que y es igual al logaritmo de x. Vean que esto no tiene base. Entonces dice que realiza la gráfica. Como no tiene base, nosotros vamos a saber que la base de eso es el número 10, ¿verdad? Porque cuando no aparece la base o no se ve a simple vista, significa que la base es el número 10. Y como la base es positiva y mayor a 1, cuando es mayor a 1, recuerden que la función es creciente. Entonces, si la base es mayor a 1, la función es creciente. Pero si la base es un valor entre 0 y 1, la función es decreciente. En este caso, como la base era 10, creció. Vemos que la curva está a la derecha del eje Y y no la corta. Vean que esta gráfica nunca corta el eje Y. Recuerden que el eje Y es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal. En este caso, no lo corta. Eso quiere decir que es asíntota. Recuerden que la palabra asíntota es que se acerca mucho a un eje sin llegar a tocarlo. En este caso es asíntota por el lado abajo, ¿verdad? Porque se acerca mucho al eje Y por el lado abajo. La función es creciente ya que A es mayor a 1. Vean que la base, que es 10, mayor a 1. Entonces por eso es creciente. Voy a mostrarles la calculadora para enseñarles cómo saber cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ahí se está proyectando la calculadora. En este caso, recuerden que tenemos tres tipos de logaritmo. Este de acá, que es logaritmo con base y argumento. Vean que ahí se muestra la base, entonces podemos usarlo. Este ln es el logaritmo natural, que la base es el número Euler, que sería esta S, se hace con alfa, 10x10, damos igual y obtenemos 2,71. Tenemos el logaritmo que no tiene base, que ya sabemos que ese logaritmo, su base es el número 10. Ahora bien, cuando yo quiero saber si una función es creciente o decreciente, no tengo que anotarlo el logaritmo en la calculadora. Yo no tengo que anotar eso, logaritmo de 7 novenos y x. Eso no se anota. Eso no se anota porque eso me va a dar un resultado extraño o hasta error, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que anotar yo? Nada más la base, el valor que tenga la base. Por ejemplo, en esa anterior la base era 7 novenos, entonces yo solo escribo el 7 novenos. Le doy igual y lo paso a decimales. Si ese resultado es un valor que inicie con 0, 0,1, 0,2, 0,7, esa función va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque es un valor entre 0 y 1. Entonces es decreciente. Ahora bien, si yo anoto la base y me da un valor como el siguiente, vean, 9 medios lo paso a decimales, es 4,5. 4,5 es mayor a 1. Como es mayor a 1, la función es creciente. Entonces, cuando me dé un valor que inicie con 0, la función decrece, pero cuando me dé un valor que sea superior a 1, la función crece. Ahora, lo único que nos quedaría para ustedes es que hagan la práctica, ¿verdad? Recuerden que cuando les pregunta que cuál corresponde al criterio de una función logarítmica, la base nunca puede ser negativa, ni 0, ni 1. Y en este otro tipo de ejercicios,
Ustedes se guían con la gráfica. Como la gráfica es creciente, buscan una de las 4 opciones que tenga una base que sea para una función logarítmica creciente, igual en la tercera. Por último, en la 4 tienen que clasificarme si las funciones logarítmicas son crecientes o decrecientes. ¿Cómo lo hacen? Agarran la base, la anotan en la calculadora y la pasan a decimales a ver qué resultado les da. Y eso sería todo por esta guía. Vean que ahí vienen varios ejercicios.